parecía divertida, pero ya está. A mí ya no tengo más ganas de clase. Todo era indicar que sí o sí volvemos a la presencialidad. Menos mal. Sí, no hablé con el decano ni con nadie, pero me parece que por ahí algunos finales, ya este año, me parece que hay cambio de rector, ¿no? Ustedes deben estar en bola, no saben, pero en este momento está en un proceso electoral muy complejo a la facultad, que se eligen todos los decanos nuevos, y los decanos de todas las facultades que hay desparramadas por toda la Argentina eligen el rector. Y esto creo que va a ser en noviembre seguro, si las nacionales son el 14, capaz que sean el 10 o una semana antes. Van a ser, o sea que estamos a nada, a un mes de elegir rector, con lo cual también me imagino que está toda la conducción de la facultad de la universidad con eso en la cabeza, y por eso no estarán pensando en qué hacer. Pero yo creo que muy probablemente los exámenes finales de diciembre sean ya presenciales. Por ahí no, a ver, voy a cortar esto. A ver, denme un segundo. Hola. Hola. ¿Qué les dije? Que en esto elegí rector. Pero me parece que a fin de año, capaz que ya tomen las materias finales, presenciales, por ahí no las de los primeros años, que son cientos, pero sí ustedes, o de los últimos años. Ni un comentario hacen. Sí. Alguien me ha dicho, bueno, sí, puede ser. A nosotros, profe, nos habían dicho al revés, que iban a empezar por las básicas, que eran menos, o una cosa así. Las básicas son miles. Por eso a mí me llamó la atención, incluso tengo amigos que hacen química y creo que Macaño les dijo como que no, que este año no. No, a ver, la versión oficial es este año no hay nada. Y la versión extraoficial es, y a lo mejor abrimos algo a fin de año. Mi hijo está haciendo tercer año de industrial, y aparte que no aguanta más, está harto ya, porque los primeros años son muy difíciles de ingeniería. Encima, desde la virtualidad me parece que va a haber problemas con esos chicos. Y son cualquier cantidad. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Yo les decía, alguna vez les dije, lo quiero poner acá que no me moleste. Hoy vamos a ver el marco normativo ambiental para la provincia de Córdoba. Entienden bien lo del marco normativo, ¿no? Creo que alguna vez lo hablamos. Están las leyes nacionales, están los tratados internacionales, las leyes nacionales, las leyes provinciales y las ordenanzas municipales. ¿Está claro eso? Sí, profe. Eso lo entienden bien. También tienen que entender que cuando tengan un problema ambiental, no existe el código ambiental o el código, como está el código civil, el código penal o el código de minería. Quiere decir que uno, para encontrar la norma que aplica, así se dice, qué norma aplica, uno tiene que bucear mucho dentro del marco normativo para encontrarla. ¿Vieron algo con Vicky de eso o no? ¿Sí o no? Uno solo. Cuando ustedes van a radicar una industria, interviene la municipalidad, interviene la provincia, interviene la nación, y a lo mejor, ¿por qué no?, algún tratado internacional. En el caso de Córdoba, que siempre ha sido pionera en normativa ambiental en la Argentina, fue la primera provincia en tener una ley ambiental, la ley 7343 de 1985, a 2 años de la democracia ya tenía una ley ambiental, fue la primera en regular el estudio de impacto ambiental,
Y ahora es la primera en complementar la ley de presupuestos mínimos. Hablamos de qué eran las leyes de presupuesto. ¿Qué son las leyes de presupuestos mínimos? Ni idea, profe. Ni idea. Bien, ahí está. Listo. Mi idea ya me habilita que les cuente. Con el cambio de constitución en 1994, ¿cierto? Se cambió la constitución, se hizo algunos ajustes en la constitución, y en ese cambio de constitución, una de las cosas importantes que se decidió fue que las provincias no delegaban en la nación ni las políticas ambientales ni las políticas respecto de los recursos naturales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las provincias reunidas le dicen a la nación que no pueden legislar en temas ambientales o en temas de recursos naturales, a excepción de normas de presupuestos mínimos. Punto. ¿Qué quiere decir esto? Y que el Congreso de la Nación puede sacar leyes y decir, qué sé yo, calidad de agua de mínima para Argentina esta. Y después de cada provincia complementa con otra ley. ¿Por qué esto? Y porque las provincias decidieron quedarse con la potestad de tener su propia normativa ambiental y sobre todo del manejo de los recursos naturales. Argentina es un país muy rico, muy complejo, con muchos ecosistemas, y creo que cada uno quiso cuidarse su recurso. Los de Neuquén dirán, el petróleo lo manejo yo, los mendocinos el agua lo manejo yo, los cordobeses tendríamos que haber dicho, la soja la manejamos nosotros, y así como cada uno, respecto a los recursos naturales, no acepta que de la nación le digan qué hacer, sino lo hace cada provincia. En función de eso, la única provincia argentina hasta ahora que armó una política, una ley de política ambiental, es la provincia de Córdoba. Esa ley la escribimos en el 2014 y es la ley 10.208. ¿Qué tiene de bueno esto? ¿O qué tiene de original? ¿O de bueno para ustedes? Que es un marco normativo muy complejo y muy completo, y es una ley que personalmente creo que es bastante innovadora y original, con lo cual, si ustedes me preguntan, yo diría que 15, 20 años más va a durar. Quiere decir que va a pasar mucho tiempo hasta que se cambie esta ley. Sí pueden cambiarse algunos decretos reglamentarios o algunos artículos, pero no la ley. Por lo que podríamos decir que para ustedes que se van a recibir en estos años, este va a ser el marco, la caja, el encuadre normativo que van a tener prácticamente en toda su vida profesional. O sea que está bueno. Está bueno porque ustedes tienen la posibilidad, no sé si la posibilidad no me gusta, el privilegio tampoco me gusta. Bueno, ya me va a salir un sinónimo. De tener un marco normativo que no se lo van a cambiar. Reglas claras de juego, por lo menos por los próximos 20 años. Eso es lo que quiero decir. El resto de la provincia está dándole vuelta y todavía no la tiene. Esta ley tiene una organización general, tiene temática y tiene generalidad. Es muy compleja, es muy larga, tiene 18 capítulos, 98 artículos y 3 anexos. Seguramente que con Vicky ya vieron los anexos 1, 2 y 3 de estudio de impacto ambiental. ¿Lo hicieron? Sí, profe. Bueno, los anexos de la ley se los tuvo que mostrar de entrada a Vicky para ver dónde encuadraba qué actividades deben ser sometidas a evaluación de impacto ambiental. Con Vicky ven estudio de impacto ambiental y lo primero que tiene que saber es qué actividades. Y prácticamente, salvo que haga una cosita o haga la refacción de la cucha del perro, todas las obras civiles de envergadura están sometidas en forma obligatoria
a estudio de impacto ambiental, inclusive con audiencias públicas. Los capítulos que sigue la ley son principios generales, que estos principios generales son tomados de la ley de presupuestos mínimos, o sea, que son generales a todos, y son de esta ley. Instrumento y política de gestión ambiental, que es lo que más me interesa que ustedes aprendan, y ordenamiento ambiental del territorio, evaluación de impacto ambiental, que es lo que ven con Vicky, la audiencia pública, que es un instrumento de la evaluación de impacto ambiental, la evaluación ambiental estratégica, que es algo muy complejo que todavía la gente no lo termina de entender, los planes de gestión ambiental, que complementan al estudio de impacto ambiental, es la película de la foto EIA, los sistemas de gestión ambiental, que son los ISO 14001, que por primera vez una ley en la Argentina se anima a decir que ese sistema que en el mundo se gestó de forma voluntaria pasa a ser obligatorio. Todos saben lo que son las ISO 14001. No les puedo ver la cara, entonces no sé, si no me hablan, no sé si sí o no. No, profe, supongo que tiene que ver con la ISO 9000, pero... De medio ambiente, exactamente. Son las 9000 del ambiente. Bien, Facundo, exactamente, son las 9000 del ambiente. Pero vos, Facundo, estás convencido que las 9000 son voluntarias. Y en realidad, más o menos. ¿Por qué? Porque si yo quiero exportar, en muchos casos va a ser, lo voy a necesitar como una condición sine qua non. Y si es así, deja de ser voluntaria para ser obligatoria. En el caso de las 14.000 también son voluntarios, con muchas comillas. ¿Por qué? Y porque son voluntarios hasta que la casa matriz te obliga a tenerlas, y vos decís, bueno, pero yo estoy en Córdoba, ¿qué me importa que la Fiat en Italia certifique? Bueno, pero si certificó la Fiat en Italia, le va a pedir a todos que certifiquen. Y cuando tenga 14.000 la Fiat, se va a dar vuelta y se la va a pedir a los proveedores. Y a lo mejor sos una fabriquita metalmecánica en Córdoba que solo hace bulones, pero se lo vendía a la Fiat, y la Fiat te va a decir, para que yo te pueda seguir comprando bulones, tenés que tener la 14.000. ¿Se entiende eso? Sí, profe, sí, muy claro. Entonces, algo que pareciera ser que es voluntario porque nadie te lo obliga, en la práctica lo tenés que tener. Pero dándole una vueltita de rosca a ese concepto, en Córdoba ya aparece en un capítulo especial los planes de gestión, los sistemas de gestión ambiental. Control y fiscalización, educación ambiental, información ambiental provincial, participación ciudadana para la convivencia, seguro ambiental, que es un tema complejo, medida de autogestión, incentivo, acciones de salud, diagnóstico ambiental provincial, pasión ambiental y personal. Todo eso que ustedes ven, que es un infierno de cantidad de cosas, con 98 artículos de la ley. Todo eso es la ley. Y... Profe, sí. cuando la ley se pone en vigencia, ¿eso aplica para, por ejemplo, imagino el impacto ambiental de industria? Las industrias que no cumplen esa ley, pero que ya están en funcionamiento, ¿aplica también para ellas o solamente para las nuevas? ¿O cómo se manejan con eso? Buena pregunta. A ver, todo lo que es evaluación de impacto ambiental, yo lo escribí en el 2001, que es el decreto 2131. Yo le decía que tuve mucha suerte porque cuando estaba a cargo de ambiente de la provincia en el 2000, armé un nuevo marco normativo, pero no lo hice ley, lo hice decreto reglamentario. O sea, solo lo necesitó firmar el gobernador de ese momento. Y cuando volví
de Buenos Aires al gobierno en el 2012, me plantean la necesidad de armar una nueva ley. Entonces levanto mucho de lo que había hecho en el 2000 y escribo esta nueva ley. No toda esta, porque hay capítulos que yo no tengo ni idea, pero sí la parte técnica, ordenamiento ambiental, evaluación, audiencias públicas, todo esto, digamos, de la mitad de la página para allá, es el escrito. Y ya habíamos visto lo siguiente, que había creado una figura para aquellas empresas que no tenían estudio de impacto ambiental, por dos motivos. Una, porque eran anteriores a la ley, o bien porque estaba la ley, pero se instalaron y no lo hicieron. Porque que esté prohibido pasar el semáforo en rojo no quiere decir que se pase el semáforo en rojo. ¿Cierto? Sí, sí. Bueno, para eso creé una figura que se llama Auditoría Ambiental de Cumplimiento. ¿Qué es lo siguiente, digamos? Ya lo vieron con Vicky. Para saber el impacto ambiental de una actividad en un lugar, primero tengo que conocer el lugar sin la actividad, después conocer mucho la actividad y después poner la actividad en ese lugar. Porque la pregunta es, ¿cuánto se modifica el lugar a partir de que exista la actividad? ¿Cierto? Si la actividad ya está funcionando, ya sea porque es previa a la ley o porque la hicieron y no hicieron el estudio de impacto ambiental y nadie se lo pidió, yo ya no puedo hacer un estudio de impacto ambiental. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer el estudio de impacto ambiental de un emprendimiento existente? Sí, porque no sabes cómo estaba. Muy bien, porque no sé cómo estaba. Uno puede predecir, tener una idea, sacar algo de info, pero la verdad es muy difícil poder saber de antemano. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una auditoría ambiental de cumplimiento. Es como un estudio de impacto ambiental, pero digamos, a esa actividad se le corre todo el marco normativo municipal, provincial y nacional para ver si cumple. Nada, qué sé yo. El problema es, a ver, mientras no haya un conflicto social, porque recuerden que eso es lo más complejo que tiene, mientras la sociedad no se haya manifestado en contra de ese emprendimiento, basta con que en una auditoría de cumplimiento uno chequee de que esa actividad que no tuvo estudio de impacto ambiental cumple toda la normativa. El problema está cuando es la sociedad la que se opone a esa actividad. ¿Y por qué se complica? Porque al no haber tenido estudio de impacto ambiental previo, si había ley, vos ya estás en falta. Es como diciendo, flaco, te pusiste en un lugar que tendrías que haber hecho todo esto y no lo hiciste. Y si es previa a la ley, como puede ser el caso de Porta o muchos otros casos, bueno, se complica un poco más evaluar cuál es el impacto. Pero siempre entiendan que esto es caso por caso. Nunca, no vamos a poder generalizar en estos temas de estudio de impacto ambiental. Vamos a tener que agarrar esa actividad en ese lugar y evaluar. Por eso yo siempre, se lo he dicho más de una oportunidad, decir no a la minería es una estupidez. Yo puedo decir no a la minería en ese lugar, de esa forma, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? O sea, no puedo evaluar el impacto ambiental si no evalúo la actividad en un lugar determinado, para ver cuánto modifica esa actividad en ese lugar. ¿Ok? ¿Alguien tiene duda o tiene algún ejemplo? ¿O quiere hacer una pregunta a partir de algún ejemplo? No, me encanta que sepan todo. Son realmente muy copados, muy inteligentes, muy despiertos. Bueno, el capítulo 1 dice esto, que era el que yo les decía. La presente ley determina la política ambiental, complementa la ley de presupuestos mínimos 25675. Quiere decir que agarra esa ley de presupuesto mínimo de la nación y dice, en Córdoba le vamos a dar una vuelta de rosca. Determina cuál es la política ambiental, es de orden público, la tiene que cumplir todo el territorio provincial, la autoridad de aplicación es de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba, no los municipios.
no es que si quiero me adhiero, si no quiero no me adhiero, la ley, a partir que salió, corre para todos. Qué importante también de esta ley, es una ley que por ser muy larga y muy explicativa, entra en vigencia en el mismo momento que es ley. Salvo algunos artículos que ya vamos a ver. No todas las leyes, chicos, tienen la obligatoriedad de tener decretos reglamentarios para poder entrar en vigencia. Digamos, si yo sacara una ordenanza que dice, está prohibido pasar el semáforo en rojo, y nada más, ¿aplica en ese momento? A ver. Yo no lo llego a entender, profe. Claro. O si no entienden, pregunten, porque yo estoy para eso. El tema es así. Hay leyes o ordenanzas que apenas salen ya rigen. Y hay otras que uno dice, bueno, hay que esperar el decreto reglamentario. En el caso de esta ley, rige en el momento, porque todo lo explica. Entonces, le doy un ejemplo tonto. Digo, si mañana sale una ordenanza que dice, artículo 1, está prohibido pasar semáforo en rojo. Artículo 2, nada. Despacho. Promúlguese. Esa ordenanza con ese solo artículo, ¿es de aplicación inmediata? Y le faltaría aclarar otras cosas, quizá, profe. Claro, por ejemplo, ¿cuál es la pena? Porque yo no puedo decir que algo es obligatorio si no tiene pena. Entonces, no, sí, bueno, pero tiene que salir el decreto reglamentario que explique, está prohibido pasar el semáforo en rojo en los lugares donde haya semáforo, y la multa será de tanto, y bla, 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 bla. ¿Se entiende? O sea, hay que explicar qué quiere decir eso. Con solo decirlo, no. Bueno, esta ley explica todo. Entonces, es de aplicación inmediata. Nos tomamos el atrevimiento de escribir una ley muy grosa, muy clara y muy participativa para que no haya dudas respecto de qué es lo que la ley quiere. Ahora que nos hace más calor y hace mucho calor, podemos empezar a meter las patas en la piel, estamos buscando calor. Estoy dando clase. Escucha, se van a poner la malla, van a poner las patas en la pile, no se van a meter adentro, y si se entera mamá nos cepilla a todos. A ustedes y a mí. ¿Ok? ¿Qué no entiende que hace calor? Bueno, Mamá? pero la jefa de mamá. Listo. Para contextualizar un poco, en el 2013 Córdoba estaba incendiada. Había mucho quilombo con los incendios forestales, con Porta, con Monsanto, con un montón de temas. Y me acuerdo que el gobernador decía, estamos en medio de un cordobazo ambiental. Y un poco cuando me preguntan cómo salir de esa, yo les digo, no tengo ni idea, pero me parece, intuyo, que la gente ha perdido credibilidad en el gobierno, en temas ambientales, y que prejuzga que el gobierno está del lado de los que ganan siempre. Por lo que habría que armar una ley bastante más interesante, que sea mucho más participativa, con unas nuevas reglas de juego en temas ambientales. Y el gobernador la llamó la ley de convivencia ambiental. No se llama así, se llama ley de política ambiental. Pero él, cuando la propuso en la legislatura, la presentó como para volver a armar reglas de juego de todavía los hay, pero no a ese nivel, ¿no? En los loteos, en el uso del suelo, etcétera, etcétera. Entonces, desde el Ejecutivo escribimos un primer borrador, lo mandamos a la legislatura, y ahí se discutió un montón. El 100% de las discusiones que creo que se hacían martes y jueves se escribían
Y después que terminaba esa reunión, me acuerdo que había unas elecciones muy complejas, como fueron las del 2015, y sin embargo fue votada por unanimidad. O sea, todo el mundo participó y trabajó. Y eso que creo que es clave, porque es lo que le da poder a la ley. A una ley le da poder cuando todos están de acuerdo. Digamos, vos sacaste la ley, ganaste por un voto y tenés la mitad menos uno en contra, y es una ley que uno cree que no va a durar mucho. En este caso particular, esta ley fue por unanimidad. Bueno, los principios son los principios mínimos de todas las leyes, yo quiero ir directamente a los instrumentos de gestión. ¿Qué son estos? Lo más importante para mí, ¿no?, que es lo mío, en definitiva, y en el marco de la ingeniería, son los nuevos instrumentos de gestión. La ley te brinda instrumentos para gestionar lo ambiental de una manera mucho más clara y participativa. El ordenamiento ambiental del territorio, la evaluación de impacto ambiental, la evaluación ambiental estratégica, los planes de gestión ambiental, los sistemas de gestión ambiental, el control de las actividades antrópicas, los estándares y normas, educación en variedades e incentivos. Estas 12 nuevas herramientas, algunas viejas pero recicladas, uno entiende que son las reglas de juego de lo ambiental en la provincia de Córdoba. Un inversor que hoy quisiese venir a Córdoba a poner una fábrica o cualquier actividad que sea, creo yo que se va a encontrar con un... Y pregunta, ese inversor viene y dice, vengo a Córdoba, che, de lo ambiental, ¿qué se trata? Creo que se va a encontrar con un marco muy claro de qué se puede hacer y de qué manera. Y eso le da previsibilidad a las inversiones, seguramente. Acá les comparto las distintas leyes. La 2675 es la ley de presupuestos mínimos, es la de toda la Argentina. La 73 y 43 es la vieja de Córdoba y esta es la nueva. Y van a ver que la ley de 1208 tiene todos los instrumentos de gestión y la ley de presupuesto mínimo tiene algunos, al igual que, la 7343 que prácticamente no tenía nada. Bueno, ahí está, esa ley, la 7343 de 1985, sí podemos decir claramente que es una ley de expresión de deseos, en el sentido que expresa lo que le gustaría que ocurra. En cambio, la de 1208 no solamente que expresa, sino que dice cómo tiene que ocurrir cada una de las cosas. ¿Ok? Es grosa, es muy grosa. Es muy grosa. Bueno, básicamente voy rápido a los temas. ¿Ustedes vieron toda la parte de estudio de impacto ambiental con Vicky? ¿De la ley o no? Che, están dormidos. Sí, profe, la parte de estudio de impacto. Bueno, ya lo vamos a ver rápido entonces y van a ver que claramente dice que qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Es muy estricta la ley. No, estricta no. Es muy clara respecto a todo lo que hay que hacer. Entonces, si vos vas a construir una autopista, vas a hacer un loteo o vas a hacer un edificio, no tenés duda de, che, de lo ambiental, ¿qué pasará? No, fíjate en la ley porque está muy claro qué es y todo lo que tenés que hacer. El ordenamiento ambiental del territorio es un concepto más global que habla de la importancia que tiene ordenar el territorio para el uso de las actividades. Así como los municipios, y sobre todo los grandes, como puede ser el de Córdoba, tienen una ordenanza de uso de suelo, así se llama la ordenanza, uso de suelo, que como bien indica la palabra, te dice para qué podés usar el suelo. En esa ordenanza de uso del suelo te dice, che, este es un área residencial, este es un área periurbana, este es un área industrial, etcétera, etcétera. Entonces, de repente, si vos estás por poner una industria en la ciudad de Córdoba, lo primero que vas es a pedir el uso del suelo. Empezás a ver lotes, che, a ver dónde podemos poner la industria,
y lo primero, y cuando ve un lote que te gusta porque te cierra, lo primero que preguntas es, ¿el uso de suelo de ese lote es asimilable a lo que yo voy a hacer? Eso lo han visto en varias materias, ¿no? Sí, Chicos. las de diseño también se ve eso. La de diseño también. Voy a hacer un edificio de 30 pisos. Bueno, qué lindo lote ese, qué bueno. En ese, vos vas a ir a la MUNI y la ordenanza del suelo te va a decir, permitido hasta 21 pisos. Listo, si quería hacer 30, ahí no. Me siguen. Sí, tal cual. Nada, el uso del suelo es para eso, es para ordenar. Bueno, lo mismo hace la provincia, pero ya no para la ciudad de Córdoba, sino para todo el territorio provincial. Ordenar el uso del suelo. Es muy complejo, pero nada, el tema es ir haciéndolo de a poco. Si yo me paro en la provincia, voy a ver una provincia bastante compleja, con uso de suelos muy definidos, sobre todo en las actividades económicas. Vamos a ver un sur muy agrícola-ganadero, vamos a ver un norte más ganadero que agrícola, vamos a ver las sierras, vamos a ver 3 valles turísticos, vamos a ver muchas ciudades grandes, nos vamos a encontrar con cuencas hídricas muy importantes que abastecen de agua al resto, nos vamos a encontrar con un norte que desde lo ambiental podemos decir que es la punta del Chaco árido, y un sur que es pampa húmeda. Nos vamos a encontrar con Tras la Sierra, una zona mucho más árida tal vez, y más parecida a La Rioja, San Juan, Catamarca. Bueno, nos vamos a encontrar con una realidad bastante compleja, que lo primero que nos tiene que servir esta realidad compleja es para determinar que no todas las actividades podrían desarrollarse en cualquier lugar con el mismo impacto. Y que hay actividades, por decirlo de alguna manera, que son incompatibles que se desarrollen en la misma época y en el mismo lugar. Por ejemplo, la minería con el turismo, ¿cierto? Algunas forestaciones con el turismo. Digamos, si yo voy a priorizar que los 3 valles, su actividad económica principal sea la turística, y no voy a agarrar un cerro en Carlos Paz y lo voy a volar para poner una cantera de cal, ¿me siguen? Porque sería como contradictorio. La gente viene a las sierras y asocia, el turismo está asociado a los recursos naturales, no me voy a volar un cerro mientras la gente esté ahí, ¿cierto? O que el paisaje que sea, voy a abrir en Villa Belgrano, en vez de una montaña forestada, voy a encontrar un hueco en la piedra. Bueno, esto se discute mucho y de alguna manera se va llegando a... no está muy reglamentado el ordenamiento ambiental del territorio, pero sí está por lo menos explicitado que va a haber un proceso, que ese proceso empezó en el 2015, un año después de la ley, y que todos los años hay que ir ajustando el ordenamiento ambiental del territorio. Parte del ordenamiento ambiental del territorio tiene que ver también cómo restringir el uso del suelo en áreas específicas, como puede ser el sistema provincial de área protegida. Córdoba tiene un sistema provincial de área protegida muy rico, muy rico, tiene más de 2 millones, debe tener como 4 millones de hectáreas en el sistema provincial de área protegida. ¿Quién conoce el sistema provincial de área protegida? A ver, como las chicas que me están quemando la casa. ¿Quién conoce? A ver. A contar. No. Yo digo, Córdoba tiene un sistema provincial de área protegida. ¿Qué es un sistema provincial? ¿Qué te viene a la mente? ¿Qué será eso? ¿Son las reservas naturales y todo eso? Claro, sí, exactamente. Es un conjunto de reservas provinciales, creadas por ley provincial. ¿Ok? Después hay reservas municipales y demás, pero el sistema es un sistema provincial. ¿Conocen alguna?
Miramar, profe, ¿puede ser? Miramar es reserva provincial. ¿Qué más? El Condorito, ¿no es? ¿No? Eso es parque nacional. Ah, parque. Hay 2 parques nacionales en Córdoba y ya vamos para el tercero. Pero Condorito, que es un parque nacional, está rodeado por un área protegida provincial, que es Pampa de Achala, que hace de zona buffer entre Condorito y el resto. ¿Saben lo que es una zona buffer? No, profe. No pasa nada. Que yo, para no hablar y de cosas que usted sabe. Una zona buffer es como un espacio que yo pongo entre un parque nacional y que la restricción del uso de suelo son las más exigentes en Argentina, versus un lugar que esté... Ale, dando clase, termino y te devuelvo el llamado. Una hora, nada más. Por ejemplo, es que como que yo te diga, del otro lado de la circunvalación es Parque Nacional y del otro lado de la circunvalación es Córdoba. Pues sí, wow, no hay espacio entre uno y otro, y seguro en ese límite entre las 2 actividades, una muy restrictiva y la otra nada restrictiva, haya un impacto entre las 2. Entonces, cuando se crea el Parque Nacional Quebrada de Condorito, así se llama, se crea también la Reserva Provincial Pampa de Achala, que lo rodea. De tal manera de que ahí están las restricciones muy rígidas del Parque Nacional, después siguen restricciones menos rígidas del área provincial de Achala, y después sigue el resto de las acciones y las actividades. Pero sí, Pampa de Achala, dijimos Miramar, no las conocen nada. Todos ustedes son de... La Salina Grande, profe, ¿no es? La Salina Grande, sí, la Salina Grande, y dentro de las Salinas, la Reserva Provincial Monte de las Barrancas, ¿qué más? Cerro Colorado, profe. Muy bien, Cerro Colorado, que seguramente fueron el secundario, es un área protegida provincial. Bueno, ya saben algunas. ¿Qué es un área protegida provincial? ¿Para qué creen que están? ¿Por qué están? ¿Por qué una ley las regula? ¿Para que no se modifiquen? Sí, para que no se modifiquen. ¿Para que no se modifique qué? No, para preservar algo. Para preservar, ahí está, me gusta más eso. ¿El Para ecosistema, profe, sería? Sí, pero algo, me gusta algo. ¿Por qué? Porque no todas las reservas... Sí, no todas las áreas protegidas tienen el mismo objetivo. Sí, todos los parques nacionales. Por ejemplo, la Reserva Provincial Pampa de Achala es Reserva Provincial Hídrica Pampa de Achala. ¿Por qué? Y porque en Pampa de Achala es la fábrica de agua de los cordobeses. En Pampa de Achala se junta el agua en verano, el suelo hace de esponja y la va alargando de a poco durante todo el año. Y es el agua que después nosotros embalsamos en el San Roque y de la que tomamos más de 2 millones. Entonces, es un área protegida que protege todo el ecosistema de Pampa de Achala, pero básicamente se hace mucha injerencia en el agua. Por eso es Reserva Provincial Hídrica. Uno de los aspectos que se tomó es que, por ejemplo, está prohibido los vacas y caballos. ¿Por qué? Porque las pezuñas de las vacas y de los caballos, que recuerden que no son autóctonos, compactan mucho el suelo y hacen que esa esponja no funcione bien y no retenga agua en verano para alargarla en invierno. Entonces, hay una política, que ya lleva muchísimos años, de recambio de ese ganado ovino y bovino y caprino, que las cabras son un desastre, por camélidos. Y van a ver ya más guanaco, vicuña, no está funcionando como a uno le gustaría, pero sí se han extraído la cantidad de ovejas que había, la oveja se come todo y desertifica el suelo, la cabra también,
y el caballo y la vaca compacta demasiado. No quiere decir que no vayan a haber una vaca o un caballo, pero no van a haber cría de esos ganados. No es que una persona no esté andando a caballo por ahí, pero no van a ver un feedlot con 500 cabezas de vaca. Eso está prohibido. En realidad, es para eso, un área protegida, uno protege de eso. Córdoba ha avanzado mucho en las áreas protegidas. Creamos no hace mucho un área protegida al sur de Córdoba, con los caldenes de 50.000 hectáreas. Los caldenes son un árbol endémico de la familia de los prosopis, de los algarrobos, que es parecido pero que no es igual. ¿Y saben qué quiere decir endémico? Sí. ¿Sí o no? No, profe. Bueno, no importa tanto. Ya voy a empezar a decir no importa tanto. Endémico es cuando es algo de ese lugar y no está en ningún otro lugar del mundo. Este árbol solo está en el sur de Córdoba, el norte de La Pampa y un pedacito de San Luis. Y esa especie de árbol no hay en ningún otro lugar en el mundo. Algunos de ustedes van a decir, ¿qué me calienta los caldenes? Bueno, sí, podés decirlo así. Pero ojo, que todavía nosotros tenemos mucho que aprender de la naturaleza y no estaría bueno llevarnos puesto esa especie de árbol que solo existe en ese lugar del mundo. ¿Ok? Entonces Córdoba definió un área protegida y el sur de Córdoba hay 50.000 hectáreas del área protegida del Cándel. Y ahí nos encontramos con un problema, que cuando yo voy a hacer un área protegida provincial, básicamente lo que hago es regulo el uso de suelo. O sea, le digo, ojo, que en ese lugar todas estas cosas no están permitidas. ¿Y cuál es el problema que me encuentro para hacer áreas protegidas o parques nacionales? Que el territorio no es de la provincia ni de la nación, está repartido entre personas. ¿Ok? Síganme la idea. Cuando se conquistó el espacio, por decirlo de alguna manera, el espacio físico, Argentina lo hizo igual que Estados Unidos. Fue el ejército, mató a todas las personas y se repartió la tierra entre los que financiaron la campaña y los militares principales que dirigieron la campaña. La gran diferencia es que en Estados Unidos un porcentaje muy grande del territorio se lo quedó el Estado. Estados Unidos es el primer país que desarrolla el concepto de parques nacionales y tiene los parques nacionales más hermosos del mundo. Pero no le costó mucho hacerlo porque eran terrenos fiscales. En cambio nosotros en Argentina repartimos el 100% y no nos quedamos con territorio propio. Entonces, cuando vos vas a hacer una reserva provincial o un parque nacional, tenés que darte cuenta que ahí hay un tipo que tiene una escritura y que tiene un uso de suelo predeterminado. ¿Me siguen? Entonces, una negociación bastante compleja. Crear un área protegida cuando vos no sos el dueño de la tierra o un parque nacional es bastante complejo. ¿Y se puede vender? En el caso de sí, bueno, pero tenés que comprarlo. Y para comprar tenés que tener plata. Y nosotros somos pobres. Otro más. Daniel, te devuelvo el llamado en una hora, estoy dando clases. Y es que estoy a full. Y encima no estuve toda la semana pasada, y entonces esta semana explota todo. Sí. Para el caso de los parques nacionales, sí o sí se expropia, se compra la tierra. Para el caso de las reservas provinciales, no se compra. Se regula el uso de suelo. Nada, eso. En el caso de los caldenes, en el sur de Córdoba, que son 50.000 hectáreas, cuando decidimos crear los caldenes ya por el 2001, 2002, nos fuimos y dijimos, che, gobernador, vamos a expropiar 50.000 hectáreas del sur de Córdoba para preservar los caldenes. Y eso sale en miles de millones de dólares. No, eso no había ninguna posibilidad. Lo que hicimos fue mucha campaña educativa para proteger el caldero. Entonces, ¿qué está prohibido en esas 50.000 hectáreas? Extraer caldenes. ¿Me siguen el concepto? Podés hacer lo mismo que hacías antes, no te podés llevar puestos los caldenes para cambiar el uso del suelo. O sea, a partir de que salió esa área protegida, ya no podés agarrar un campo de 100 hectáreas de caldenes y sacarlos todo y poner soja, por ejemplo.
¿Y cómo controlan eso, profe? ¿Están relevados los árboles? Sí, hoy están relevados y hay mucha facilidad con las imágenes satelitales. Hoy hay muchas imágenes. Córdoba trabaja muy bien con el Instituto Bullich, que está ahí en Falda del Carmen, que tienen equipos impresionantes aeroespaciales, y eso determina que yo tengo la foto de tu campo del día que salió la ley. Entonces, si después tengo una denuncia o detecto que vos te llevaste puesto algunos árboles, no estoy hablando de uno o tres áreas de árboles, y yo voy te digo, che, Francisco, ahora, si vos me decís, ¿cómo controlás en el momento que se los están llevando puestos? Y es más difícil, pero se puede. La policía ambiental está en todo el territorio provincial, hay una red bastante de información. Vos no desmontás de un día para el otro, desmontar te lleva semanas, y uno ya sabe quiénes son los que desmontan, la maquinaria que utilizan. Generalmente cuando desmontan le prenden fuego y vos ves el humo. Hay una red armada como para detectar en forma temprana desmonte. No obstante, muchas veces llega hasta. Dice. Bueno, esto es el ordenamiento ambiental del territorio, que tiene que ver con eso, con el uso de suelo y cómo regular el uso del suelo. Básicamente lo que ustedes tienen que pensar. Y que Córdoba ha avanzado mucho. Hace 2 años creamos un nuevo parque nacional, el Parque Nacional Pinas, de la estancia Pinas. ¿Ustedes han escuchado el juicio de Entrar la Sierra, la sucesión Manubés-Calvet? ¿Alguno lo escuchó alguna vez? No. Bueno, hay un tal Manubés Calvet, muy rico, dueño de muchísimas tierras, en Tras la Sierra y en el sur de Córdoba, y casas y propiedades. Se murió sin herederos y empezó el juicio de sucesión. Y le aparecieron hijos por todos lados. Obviamente eran todos truchos. O sea, todo el mundo quiso tratar de ver cómo armaba un hijo de Manubés Calvet que no tenía familia para quedarse con algo. Ese juicio duró como 40 años y terminó el año pasado. Cuando estaba en juicio, desde el gobierno detectamos que había una estancia muy linda, muy interesante, la estancia Pinas, que está en Tras la Sierra, al norte de Chacaní, otra área protegida, que la verdad no tiene gran valor económico, porque la actividad es muy, no sé si conocen Tras la Sierra, sobre todo el norte de Tras la Sierra, tiene la actividad económica agrícola ganadera es muy marginal, no vale lo que vale una hectárea en Río Cuarto. Entonces aprovechamos y expropiamos y compramos la estancia Manubés Calvet antes de que termine el juicio, y eso hoy es un parque nacional. Yo creo que fue una buena jugada del gobierno, antes que termine el juicio, haberlo comprado, porque fue un arreglo no con los herederos que no tenían, sino con unos representantes jurídicos. Bueno, un tema jurídico es medio complejo, pero bueno, Córdoba puso, consiguió la plata y compró ese parque nacional. Y la plata no la pusieron los cordobeses, sino la puso WIS. Hay varias fundaciones internacionales que compran tierras siempre que las transformen en parques nacionales. Y el principal filántropo o filántropo de ese grupo es un tipo muy conocido que vivió en Argentina, que tiene muchas hectáreas en Entre Ríos, y si ustedes tienen que ayudarme, se tendrían que acordar el nombre de él. Entre otras cosas, fue el que creó la marca North Face de ropa de alta montaña. ¿Ninguno lo saca? Chicos, participen un poco, ¿no? Hay que estar de este lado, pónganse en mi lugar. No, profe, no te doy cuenta. ¿Quién es? Douglas Tompkins. Pero bueno, North Face y Douglas Tompkins, ahí está. Google hace más.
Lo han escuchado a Tompkins, alguna vez murió, alguna vez murió, una sola, en Chile. Pero no han escuchado a Tompkins nunca. No, la marca sí. Bueno, este es un multimillonario, miles de millones de dólares, él y un grupo de amigos que en sus últimos años se dedicó a comprar tierras, siempre que en el país que las compre las transformen en parques nacionales. Uno de los parques nacionales más hermosos de la Argentina son los esteros de Liberá. Si no lo conocen, tienen que ir a verlos porque es realmente muy bonito. Y es una tierra que compró Tompkins y donó a la nación siempre que la nación lo transforme en parque nacional. Bueno, con personas parecidas a esa, de una fundación que se llama WIS, conseguimos la plata para comprar en el juicio sucesorio la estancia Pinas y transformarla en parque nacional. Es el segundo parque nacional de Córdoba. Quebrada del Condorito, Pinas, y ahora viene el tercero, que es Mar de Ancenusa, o Miramar, o Mar Chiquita, como lo quieras llamar, que ya empezó el proceso. Es un proceso complejo, lleva mucho tiempo, primero porque las tierras son provinciales, pero entonces la provincia tiene que sacar una ley que done, que le dé la potestad a la nación, porque los parques nacionales y las tierras son fiscales nacionales. Y aparte, todo lo que vos delimites y transformés en parque nacional, tenés que pagar. ¿Está más o menos, alguno conoce más o menos el proceso de eso o no? Bueno, no importa tampoco, porque no es el tema. ¿Eso cómo se controla, profe? Que no cambie. No, si es parque nacional, es una ley nacional, están muy bien delimitadas. Si vos vas a un parque nacional, están los guardaparques, no. Con un parque nacional no sembró, por decirlo de alguna manera. El parque nacional es sin ninguna duda la restricción más rígida de uso de suelo que existe en la Argentina. Solo la compararía con la ley de bosque para la zona roja, aunque te diría que es peor, porque en la zona roja algunas cosas puede hacer, en un parque nacional no puede hacer nada. Imagino que conocen unos cuantos parques nacionales, por lo menos Catarata, por lo menos Calafate, los conocen. Y si no, recórranlo porque son hermosos. Y las áreas protegidas provinciales en Córdoba se los recomiendo, porque muchas veces ustedes ven fotos de algún lugar del mundo y dicen, ¡wow! ¡Qué lugar! Y yo les digo, en Córdoba hay eso. Hay lugares que no lo podés creer. Ir a y de repente ver todo el piso sal, el horizonte con el cielo, porque así se ven, hay salinas en la cordillera, de hecho yo la semana pasada estuve en una, pero el horizonte es la montaña y la sal. En el caso nuestro es de lo blanco hasta el cielo. Y ver algunos lugares con un poquito de agua, lleno de flamencos rosas, ¡wow! ¡Wow! Que muy, muy, muy bonito. Quebrada de Condorito, ¿nunca han ido a caminar a Quebrada de Condorito? Bueno, Sí, no fui. No cuesta nada, Leandro. Agarrá un día, te levantás a la mañana temprano, te armás unos sándwiches milanesa, te tomás un bondi hasta la entrada del parque, o te vas en auto, no te digo en bici porque es medio heavy. Son 2 horas para llegar, 2 horas para volver al balcón, que es el lugar más cerca, y realmente lo que ves es increíble. Es increíble la cantidad de cóndores que hay. Bueno, la evaluación de impacto ambiental, esto me imagino que lo vieron así súper bien con esta, ¿no? Con Vicky. La ley, lo que regula. A ver, ¿quién me dice qué es un estudio de impacto ambiental y para qué se hace? Anímense, vamos. ¿Qué es un estudio de impacto ambiental? ¿Y para qué existe? O sea, ¿qué busca un estudio de impacto ambiental? Profe, sería analizar cómo impacta en el medio y en la sociedad donde va a efectuarse la obra o lo que se hace, bueno, cómo impacta en eso, digamos, o sea, a la comunidad de ahí o
en el medio mismo. ¿Y para qué? ¿Para qué querés ver vos cómo se hace? Y para regularlo y que no eleve los límites, digamos, que son permitidos. ¿Y qué busca? Pero ¿qué busca? A ver con tus palabras, ¿qué buscas? Cuando yo te diga, che, voy a construir una autopista, sí, pero no podés hacer la autopista sin estudio de impacto ambiental. ¿Qué quiere decir eso? No, che, voy a construir la planta de bajo grande líquido cloacal. Ah, sí, pero no la podés construir sin impacto ambiental. Voy a construir un loteo en la falda de la sierra. Ah, no lo vas a poder hacer sin impacto ambiental. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Sí, que no perjudique más de lo que te beneficia. Bien. Que vos evalúes antes de hacer la obra, porque esto es previo a la obra, que evalúes antes de hacer la obra cuáles van a ser los impactos. ¿Y para qué? Para que el proyecto sea lo más amigable con el entorno, digamos. Y si detectás impactos, entonces el proyecto no lo podés hacer o tenés algún plan B. Tenés que tratar de reducirlos. Claro, exactamente. No, un estudio de impacto ambiental no te dice, no podés hacer un loteo ahí. No, te dice, sí, lo podés hacer. Pero a ver, veamos que ese loteo no impacte. Por ejemplo, acá hemos loteado toda la sierra de Córdoba, algunas de manera bien y otras no tanto. Pero de hace unos años, y sobre todo de que está esta ley, es muy difícil hacer un loteo en el pedemonte, en la sierra. Y básicamente, si yo te digo, a ver, vamos a hacer en la sierra, vamos a hacer un loteo. Che, hice un loteo de lotes de 250 metros cuadrados. Rápido, ¿cuál va a ser el problema? Desde el sentido común. Cri. A ver. Matar a los árboles y eso. Sí, por un lado voy a pelar los bosques, habría que ver qué bosques hay. Pero uno de los problemas más grandes son las escorrentías superficiales. Entonces, la ley me dice que yo no puedo aumentar las escorrentías superficiales. ¿Qué quiere decir? Que si sin obra escurre de esta manera el agua, con obra no puede escurrir de otra manera. Entonces, si yo tengo la ladera de una sierra y voy a lotear y voy a hacer casitas con lote de 250 metros cuadrados, que si el lote tiene 250 metros cuadrados, la casa va a tener 100, 150 y no va a haber nada de verde. ¿Qué voy a hacer? Y voy a modificar la escorrentía superficial. Una vez que esté ese barrio, ese loteo ahí, todo el agua que venga de arriba no se va a infiltrar como se infiltraba antes y va a pasar de lado y va a inundar aguas abajo. Entonces, a lo mejor el Estado viene y te dice, mira, Sofía, sí, podés hacer un loteo, pero el estudio de escorrentía me dice que tu lote no puede tener menos de 2.500 metros cuadrados. Pero no me cierran los números. Y bueno, si no te cierran los números, es porque no es factible económicamente un loteo de esas características. Acontece que el estudio de impacto ambiental no me prohíbe las actividades, no me dice que no. Me dice sí, pero ojo con A, B, C, D, E, F. Las regula. ¿Okay? Bueno, las regula. Hay que tener cuidado, digamos. No es que no pueda hacer una autopista, pero no por cualquier lado ni a cualquier costo. No es que no pueda hacer un loteo, pero no en cualquier lado ni a cualquier costo. De hecho, yo les contaba en el primer día de clase que estamos en una provincia en donde tenemos ejemplos muy grosos de eso, porque tenemos la autovía de montaña, que lo ambiental la volteó. La gente se opuso a esa traza. ¿Y qué quiere decir? ¿Que no va a haber autovía hasta la cumbre? No, que no va a haber autovía en esa traza. El gobierno tendrá que estudiar trazas alternativas que impacten menos. Posiblemente la traza alternativa termine siendo más larga y más cara, pero bueno, es de menor impacto. ¿Se entiende? No es lo mismo hacer un loteo con lote de 250 metros que con 2.000 metros. Y no, económicamente no es lo mismo. Pero en algún lugar vas a poder hacer los 250 metros y en otros lugares no. Vas a tener que hacer lotes más grandes. Y sí, lotes más grandes, menos rentabilidad. Y bueno, pero es la rentabilidad que la intervención de esa área específica te permite. ¿Ok?
Bueno, básicamente, esto lo tienen que haber visto con Vicky. Yo digo, voy a hacer una obra en ese lugar. Lo primero, el proponente, el dueño, el inversor, hace el proyecto y hace el estudio de impacto ambiental. Y antes de iniciar la obra, ojito, antes de iniciar la obra va con el proyecto y el estudio de impacto ambiental a la Secretaría de Ambiente y le dice, me autorizan este proyecto, y la Secretaría de Ambiente toma el estudio de impacto ambiental y lo evalúa. Entonces, la evaluación de impacto ambiental la hace el Estado. El estudio de impacto ambiental lo hace el proponente. En esa evaluación, dale. Una vez terminado el proyecto, ¿se va a ver que cumplió con lo que se pactó en el impacto ambiental, digamos? Con lo que se puso en el... Bien, bien. Eso es algo que le agregamos a la ley y es lo que se llama plan de gestión ambiental. Vos antes solo hacías, te autorizaban el estudio de impacto ambiental y vos ibas y ejecutabas. Y no había mucho control de que ejecutaras tal cual lo establecido. En cambio ahora existe por eso yo siempre digo que el estudio de impacto ambiental es una foto y el sistema de gestión ambiental, el plan de gestión ambiental es la película de esa foto. Vos tenés que decir que vas a hacer esto y tenés que decir en qué tiempo y qué vas a medir, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Estado va a ir controlándote la obra, de que vos realmente digas que eso que dijiste lo ibas a hacer. Sobre todo para que no hagas macanas, porque hay macanas que se pueden corregir y otras que no. Si vos te llevaste puesto un bosque nativo, no tiene solución ambiental. ¿Por qué? Y porque yo no puedo poner un árbol de 100 años. El Estado te va a obligar posiblemente a forestar 3 veces el espacio que vos sacaste, pero no es lo mismo 3 hectáreas de algarrobo de 10 centímetros que 1 hectárea de algarrobo de 150 años. No es lo mismo. Porque aparte una cosa es plantar el algarrobo y otra cosa que el algarrobo llegue a 150 años. ¿Se entiende? Es bastante complejo. Quiere decir que algunas macanas que uno puede hacer no tienen solución. Otras sí tendrán solución. Habías hecho lotes grandes, te dirán dividir los lotes a la mitad. O habías pensado un sistema de escorrentía y te dirán no, eso no alcanza. O habías planteado un sistema de tratamiento de efluente y te dicen no, plantea otro. Ustedes en todas las materias que vieron, porque ya casi son ingenieros civiles, en todas las materias que vieron, más o menos incorporaron lo ambiental, lo fueron viendo, le iban explicando el de vialidad, el de obra sanitaria, ¿iban hablando de eso más o menos o no? Se tocaba muy por encima, como diciendo en dónde es donde se tiene más cuidado, como por ejemplo en lo que es vías, el movimiento de suelo y esas cosas. Claro, el vías tiene el MEGA, creo que se los dije a ustedes. Hay un manual de gestión ambiental que tiene vialidad, que realmente, chicos, es impresionante, es una belleza ese manual. Tiene el MEGA 1 y el MEGA 2. Realmente es actividad. Cómo extraer suelo, cómo hacer una ruta, hasta cómo pones planta de asfalto móvil. O sea, ya está muy escrito cómo internalizar la variable ambiental. ¿Cómo? Me parece que lo vimos más, pero por el lado económico, a los movimientos suelo. Para que sea lo más rentable posible la obra o de menor costo, pero no por el lado ambiental, digamos. Claro, no está mal, porque todo tiene que ver con todo, y no está mal que lo vea por el lado de los costos, pero no es la única manera de ver. Eso es lo que uno tiene que aprender. Así como, ¿se acuerdan que yo les dije que el objetivo de esta materia, lo que a mí me gustaría, es que ustedes aprendan a incorporar la variable ambiental? Bueno, ustedes ya incorporaron la variable económica y lo hacen a lo mejor sin preguntarse mucho, porque saben que el costo de una obra va a estar en relación directa de la posibilidad o no de hacerla. Bueno, lo ambiental es una variable de esas características. Lo ambiental va a hacer que yo la pueda incorporar o no. ¿Y por qué es previo? Para no hacer el error antes de la obra, poder prevenirlo.
Sin ninguna duda, el estudio de impacto ambiental es la política más predictiva en lo ambiental que existe en el mundo. Es antes que vos empecés la obra, vamos a estudiar cómo el lugar, vamos a estudiar cómo metemos la obra ahí adentro, vamos a estudiar cuáles son todas las interrelaciones, vamos a corregir cosas que se nos habían pasado tanto y recién largás la obra. O sea, es muy predictivo, busca mucho eso. Entonces, primero el proponente va a hacer el estudio de impacto ambiental, la autoridad lo va a ir y volver un montón de veces. No es que vos presentaste el estudio de impacto ambiental y en un determinado tiempo te dicen sí o no, nunca es así. Te van a llamar y te van a decir, che, Sofía, vení, a ver, contanos el proyecto. ¿Por qué dijiste acá que vas a hacer esto? No, yo porque estaba bueno y esto, bueno, corregime acá, corregime allá, ¿me siguen? Y vas a ir vos, Sofía, con tus ingenieros, tus agrimensores, y siempre hay mucho espacio para discutir. Porque por ahí el que evalúa el estudio no tiene en la cabeza por qué vos habías pretendido hacer eso. Entonces, después de esa discusión, se llega a algún arreglo, ahí se comienza la obra y se comienza a controlar que la obra se cumpla de acuerdo a cómo se lo dijo. Bueno, todo esto lo están viendo con Vicky, un experta en esto, así que no deben tener ningún problema en aprender. Vicky, antes de recibirse, a Vicky y a 4 chicos más, yo les conté, el gobierno estaba haciendo muchas obras, y yo le decía, si todos los privados tienen que hacer estudio de impacto ambiental antes de una obra, está bueno que el gobierno también haga el estudio de impacto ambiental de la obra, es una manera de dar el ejemplo. Entonces armé un equipo que dirigí algunos años, con chicos de ahí de la UTN, antes de recibirse el civil, Karpovich, Moya, Vicky, Clarisa, que se fue a Nueva Zelanda, y me puedo estar olvidando uno más, me parece. Nada, les enseñé esto, y ellos hicieron todas las evaluaciones de impacto ambiental, o todos los estudios, mejor, todos los estudios de impacto ambiental de todas las obras públicas en años que se hicieron muchísimas obras. Estamos hablando de 7, 8 años atrás. Y por eso digo que son unos expertos. ¿Por qué? Y porque le dedicaron un montón de tiempo, vieron un montón de obras, entonces tienen un montón de cosas en la cabeza para explicar. Los conocen algunos, aparte de Vicky, ¿conocen algunos? Ya son muy viejos para ustedes. No, a Clarisa Casale no la llegaron a conocer, creo que era consejera. Sí, profe, la conocemos. A Clarisa sí. Bueno, Clarisa era una, Sergio Moya, Karpovich seguro, y Carpo lo conocen todas las figuritas, Karpovich, Pablo Karpovich. Bueno, no importa. Pero no son tan más grandes que ustedes, ¿eh? ¿O sí? ¿Qué hará que se recibieron? 3, 4 años. Sí, es mucho, ¿no? Es mucha diferencia. 3, 4 años que se recibieron, ponerle un par más que dejaron de cursar. Claro, ellos cuando dejaron de cursar, ustedes capaz que hayan estado en primer año. Te digo, a lo mejor los vimos, profe, pero así de nombre. Claro, sí. Bueno, nada, armé un equipito con esto y los contrató a la provincia para hacer todos los estudios de impacto ambiental de toda la obra pública. Estuvo bueno, aprendieron un montón. Estudio de impacto ambiental, bueno, todo esto. Bueno, ¿qué otra cosa quiero contarles de esto? Es lo de la participación ciudadana. Y esto es muy importante. Las obras, ustedes van el proceso administrativo de evaluación de impacto ambiental divide las obras en 2 características, o estudio de impacto ambiental o aviso de proyecto. El aviso de proyecto es como un estudio de impacto ambiental más chiquitito, que son para obras de menos relevancia. Y la clave, el quid de la cuestión, la gran diferencia entre uno y otro, es que el estudio de impacto ambiental es obligatorio en la audiencia pública, y el aviso de proyecto no. Yo siempre recuerdo y cuento que en el momento que propuse que las audiencias públicas sean obligatorias para todos los estudios de impacto ambiental, obviamente en el gobierno mucha gente no le gustó. Y a los políticos no les gustan muchas cosas que decimos los técnicos, y yo soy muy jetón, soy de no esconder nunca nada. Y les explicaba de que la tendencia es esa, que no podemos hacer una obra de envergadura
sin poner la consideración de la gente. O sea, o sin escuchar qué es lo que opina la gente de ese lugar. Porque si la obra va a estar en un lugar y la gente no va a querer esa obra, la pregunta del millón es ¿por qué voy a hacer una obra en un lugar que la gente no la quiera? Y alguien me dirá, Sergio, pero es muy relativo. Sí, puede ser relativo o no. Pero piensen que muchas veces las obras se definen en determinados lugares muy alejados de donde van a estar. Entonces a mí me parece muy correcto preguntarle a la gente en ese lugar si la va a querer o no. ¿Por qué? Porque la percepción social del lugar donde va a vivir es muy importante. Y yo en esto siempre hago mucho hincapié con la minería, ¿no? La minería es una actividad muy compleja, es de gran impacto ambiental. Entonces no puede la gente que va a sufrir el impacto en forma directa no tener un espacio para levantar la mano y decir, a mí me parece que no acá por tal y cual motivo. No me parece... Sí, aparte el profe la otra vez dijo que porque las clases no entran todo y porque el proyecto sí. Dijo, bueno, parece que lo vamos a tener que hacer individual, parcial, algo así. Que te va a llevar puesto el Cerro Famatina sin ir a Famatina y preguntar a la gente qué le parece que se hayan puesto no ese cerro. No sé si se entiende. Es importante y es democrático y es participativo y es una tendencia tratar de comprometer a la gente en el lugar donde va a ocurrir esa obra. ¿Muchos países se manejan así, profe, con la audiencia pública? O... Y hoy ya es una tendencia que prácticamente, no digo todos los países del mundo, porque sería demasiado, ni de todos los países, pero sí de muchos sí. De todo modo, esta ley cordobesa, yo te diría que de lo que yo conozco es la ley más moderna que hay en América, al menos en América. No hay una ley más moderna que esta. Que no le terminemos de entender, que hay un montón de cosas como la evaluación ambiental estratégica, que es un concepto muy teórico que va a llevar muchos años que cuaje, pero no importa, es un marco jurídico muy moderno, muy novedoso, por eso creo que va a durar muchos años, porque hay mucho para construir con este marco jurídico. Lo primero que se dijo cuando uno decía, entonces la audiencia pública van a prohibir y no van a dejar de hacer nada, los versitos que siempre uno escucha. Y no nos van a dejar hacer nada, todo lo van a prohibir. Yo cuando escuchaba esas cosas decía, bueno, a ver, primero no creo que todo sea así. Y segundo, que si hay algo que la gente no lo quiere, mi pregunta siempre fue, ¿por qué haría algo que la gente no quiera que hagan? Y en todo caso, habrá que explicarlo mejor, si uno cree que es bueno para la gente. Ahora, si la gente percibe que no es bueno para ella, lo primero es no hacerlo, y si vos estás convencido que es importante, insistir en la explicación. Si no, parecería ser como que los gobernantes de turno tratarían a la gente como los padres a los hijos cuando le decimos ponete la campera porque hace frío, ponete la campera porque hace frío, el chico no tiene frío, no se la quiere poner y vos lo obligás a poner la campera. Vos estás convencido de que afuera hace frío y que tiene que salir con campera para no enfermarse. Pero no me parece mal, o más o menos, que el padre lo obligue al chico a ponerse la campera. Lo que no me parece bien es que el gobernante de turno te obligue a una obra que vos sentís que no es necesaria. ¿Está más o menos la idea? Sí, profe, entendió. Y les puede gustar o no, pero es la ley y yo fui uno el que la escribió, así que... Aparte también le sirve para, por si a la gente no le gusta, algo mal tiene y te sirve para revisarla, modificarla, sí, adaptarla. Y después viene la experiencia, Juan. Juan, eras vos, ¿no? Mira. ¿Cómo? Leandro. Eso es lo que uno escuchaba antes de que esto ocurra. Y la realidad, como decía alguien, la única verdad es la realidad, del 2004 hasta acá debe haber habido cientos de audiencias públicas. Escuchen, chicos, cientos de audiencias públicas. Y realmente que se hayan opuesto y hayan volteado un proyecto, te diría 4 o 5. 4 o 5. De proyectos que sí, son bastante complejos. Que la verdad hay que reverlos. La autovía de la montaña, Monsanto,
Cornecor y algún que otro loteo. Los loteos son muy complejos los loteos. Sobre todo los loteos sin infraestructura. O sea, lotear el pedemonte de una sierra sin planta de líquidos cloacales, y la verdad es una barbaridad, es algo inadmisible, Alguien podría decir, pero si tengo que hacer una red de tratamiento de líquidos cloacales, entonces no me dan los números. Y bueno, flaco, no es que no te dan los números, es que vos estás pretendiendo hacer un proyecto para beneficio personal, tirándole toda la caca y el pis a lo que están abajo. Che, ¿podés ser a las 10? Porque debemos poner a hacer sanitarias con los chicos. No es que no te dan los números. De las 8 a las 10. Empecemos de otra manera. Los verdes y todos los hippies me prohíben hacer el loteo, que yo con eso iba a generar un montón de puestos de trabajo. ¿Pero a costa de qué? De hacer lote de 250 metros en el pedemonte, sin plan de tratamiento, cada uno va a hacer una sangría, ¿y cómo creen que termina eso? ¿Está un poquito la idea? Esa es un poco la idea. Y bueno, le decía, en la realidad, yo creo que audiencias públicas ha habido cientos, ha habido algunas muy conflictivas, pero de las conflictivas, el 99% han modificado el proyecto. Y el 1% han dicho ese proyecto no. Casi siempre son modificaciones. Bueno, sí, pero agrandame el área esta, agrandame el loteo, poneme mejor este caño, tapame mejor estas cosas, no te lleves puesto esos árboles, fíjate de hacerlo en otro lado. ¿Me siguen? Son estas discusiones. Son muy lindas. Yo creo que nosotros hemos aprendido mucho de eso. Sí. Esa ley provincial o nacional que se sacó hace poco de que todo aquel que tenga campo tiene que forestar una parte, no me acuerdo cuánto %. No, menos, no era el 1,5, creo que era. ¿Es provincial o nacional? Es provincial. Sí. No sé cómo va, es una ley bastante interesante. Si ustedes van al sur de Córdoba, van a ver como nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, cuando hacían campo, ponían cortinas forestales cada tantas hectáreas. Y la cortina forestal no era un capricho, ayudaba a conservar el suelo de la erosión del viento. Si ustedes van ahora, y se van hasta Río Cuarto, empiecen a mirar en el campo la cantidad de cortinas forestales que se han cortado. ¿Cómo te das cuenta ahí? Porque ves el tocón del árbol, que tiene, no sé, 500, 1000 metros, todos los árboles cortados a 1 metro. No sacaron la raíz porque es muy cara. ¿Y por qué sacaron todas las cortinas forestales en los últimos 30, 40 años? Con una ambición totalmente desmedida económica y con un gran perjuicio ambiental. ¿Cuál era la ambición? Decía, estos árboles daban sombra. Y en los espacios donde daba sombra, había menos rinde que donde no daba sombra. ¿Me siguen? Entonces, la visión cortoplacista hizo que saquen las cortinas forestales para aumentar el rinde en la sombra de los árboles, a costa de perder materia orgánica con los vientos. No sé si recuerdan ustedes, pero hubo varios episodios en los últimos años de esos vientos cuando vienen del sur con tanta fuerza, que traen tierra, que han cortado inclusive la autopista en más de una oportunidad, y ha habido accidentes con muertes debido a eso. No sé si alguno ha tenido la mala suerte de que le haya tocado eso, de estar manejando la autopista y a Villa María, por ejemplo, y no ver a 1 metro por el viento y la tierra. Bueno, eso tiene que ver con el mal uso del suelo. Bueno, la idea de esta ley, no sé quién preguntó, era volver un poco para eso, volver a las cortinas forestales, a cuidar las cuencas. La ley es muy clara, no deberías forestar 100 metros de cada orilla de un río. Está el río y 100 metros de cada lado tiene que ser virgen, no deforestado. ¿Y por qué? Y porque esa parte va a cubrir la erosión, va a prevenir la erosión de las crecientes. Cuando crezca el río no se va a llevar el suelo de los costados, porque hay árboles, porque hay monte, y también porque los ríos son canales, no, caminos, no, de la fauna silvestre. Corredores, ahí está, esa era la palabra. Son los corredores de la fauna silvestre.
La gran pérdida de fauna, chicos, no es la caza, es la pérdida del hábitat. Si ya no hay más perdiz en Córdoba, no es porque se cazaron todas las perdices, sino porque no tienen más caza las perdices. Porque un campo de soja genética tratada con agroquímicos no es caza de ningún animal. Caza con ese, ¿no? Ni bien ni mal. Yo no estoy en contra de la genética, ni en contra de nada. Yo simplemente le digo, el monocultivo y la semilla genética con glifosato ha hecho desaparecer el hábitat de la fauna silvestre. ¿Eso lo entienden? ¿Están de acuerdo o no? Sí, profe, mi papá que siempre vivió en el campo me contaba eso, que antes nada que ver, tampoco en años muy lejanos, sino 10 años atrás. Sí, no, pero incluso hace 10 años atrás, un poquito más, todavía se veían perdices en los campos y ahora ya no. Cuando nosotros éramos más chicos, estaba lleno de liebre y perdices. Claro, no es que las cazamos, uno siempre está en contra del que la caza está prohibida. Mi papá decía que para él también es por eso, por todo lo que es las fumigaciones, los agroquímicos y todo eso, que no. En ambiente se llama la pérdida del hábitat. Le hiciste desaparecer la casa y nadie puede vivirse en una casa donde dormir, donde comer. Y es así de fácil, ¿no? Bueno, esa es esta forma de cultivar. Ni buena ni mala, pero yo creo que una de las cosas que más le critico, en el 2001 salimos de la gran crisis económica a través de una política muy determinada, que fue el avance de la frontera agrícola a través del monocultivo y de los agroquímicos. Y eso no fue gratis, chicos. No fue gratis. Hemos perdido fauna, hemos perdido flora y hemos contaminado las napas. No tengo un estudio súper como para poder ponerte en un Excel y decirte cuánto perdimos, cuánto ganamos y demás. Creo que fue una salida muy rápida de la crisis económica, porque en 2-3 años ya estábamos bien, pasamos del 2001 terrible al 2003, 2001 hace 20 años. ¿Ustedes lo recuerdan al 2001 o eran demasiado chicos? ¿No? Éramos muy chicos. Éramos muy chicos. Bueno, fue una crisis económica, ¡pum! Yo que me vi unas cuantas, esa fue la peor de todas. Y en 2 años solo salimos. Sí, qué rápido. Y sí, porque Argentina es un país rico y tiene poca gente, porque distribuye un poco la riqueza, ya alcanza, pero también porque apostamos a una forma de salir rápida, pero no sustentable en el tiempo. O sea, hubo y hay muchos perjuicios de esa forma rápida de salir. Fue una forma muy poco sustentable. Profe. Discutible, ¿no? Todo discutible, porque alguien me podría decir, bueno, Sergio, pero la gente se estaba cagando de hambre y hacía falta generar plata en carácter de urgente. Bueno, sí, yo no estoy diciendo que sí, yo simplemente digo que se definió una forma de producir bien y servicio terriblemente rápida y que no fue gratis. No es gratis. Profe, una salida sería la rotación de los cultivos. Claro, por ejemplo, la rotación de los cultivos, ir a un modelo mix entre este tipo de agricultura y una agroecología, ser un poco más amigable. Nadie está diciendo que no sembres, pero aparte el modelo es bastante complicado desde lo ambiental. Yo genéticamente hice una semilla que es de alta rentabilidad. Y hice un veneno que mata a todo en el mundo menos esa semilla. Entonces yo agarro un campo, pongo esa semilla, pongo ese veneno y no crece nada que no sea esa semilla, con lo cual la semilla no compite con ningún yuyo, ni con nada. No hay nada que esté compitiendo con esa semilla. Desde el punto de vista de la rentabilidad, es magnífico, es súper. Imagínate, poner una semilla y toda la materia orgánica y todos los minerales del suelo solo lo come esa semilla, porque no compite con nadie. Ahora, y no es gratis.
hay pérdida de la biodiversidad. Cuando vos cosechás, queda el suelo totalmente libre y se lo llevan los vientos. Mataste todos los bichos que había habido por haber, porque ese veneno mata a todos los animales. Hay mucha gente que dice que hay mucha gente con problemas de salud debido a esas fumigaciones. Eso, al menos para mí, es más discutible. No tengo la certeza, seguramente tengo mi duda. Eso le quería consultar respecto de esas sustancias que son bastante peligrosas o nocivas. Son tóxicas, son venenos. A ver, si mata todo menos tu semilla, dulce de leche no es. ¿Ok? Claro, y para el almacenamiento, yo soy de las varillas. Ajá. Y tengo un galpón lleno de agroquímicos a media cuadra de mi casa. ¿Hay alguna ley para eso? Sí, hay. Está muy regulado dónde almacenar agroquímicos, cómo almacenarlo, cómo manipularlo, cómo tiene que ser los alrededores. Sí. Un almacenamiento de agroquímico seguramente es obligatorio hacer un proceso de evaluación de impacto ambiental previo al almacenamiento. No podés alegremente un día agarrar un galpón y llenarlo de agroquímicos. No, no es así. No es así. No digo que no ocurra, va de vuelta, chicos, va de vuelta. No digo que no ocurra, digo que hay una norma que dice que no puede hacerlo de cualquier manera. Sobre todo la manipulación. Es un tema complicado, las dosis son muy complicadas. Nosotros pasamos un tiempo en donde los agroquímicos eran muy baratos comparado con la rentabilidad de la soja, ¿no? O de la semilla, digamos de la semilla. Entonces muchos, por ignorancia, decían, che, ¿cuánto tenés que ponerle? 1 litro por hectárea. Ah, metele 2. Que te imaginas si con uno es bueno, con 2 ni te cuento. Me siguen el concepto. ¿Han escuchado esto ustedes antes? No, seguro que lo han escuchado. Ah, dale con toda. Si total los números no dan. Ahora, hay una cosa que hay que aprender. Si el manual te dice que es 1 litro por hectárea, es porque alguien estudió que 1 litro por hectárea no deja tanto material resiliente, tanto material residuo. Y si vos le pones 2 litros por hectárea, te va a dejar 1 litro más. Y ese litro más se va a ir a la nata. A ver, ¿qué otra cosa le puedo dar un ejemplo? Sí, dicen, bueno, viene el médico y te dice, toma vitamina, toma 1 pastilla por día de vitamina A, porque te está haciendo falta, una tontería que digo. Y vos agarrás y decís, no, ¿qué voy a tomar 1? Tomo 3, así me curo más rápido. ¿Qué pasa en el cuerpo? ¿Por qué el médico te dijo 1 y qué pasa si tomas 3? No lo resiste. No te va a hacer mal que tomes 3 de vitamina. No lo va a llegar a asimilar. No lo va a poder. No la va a asimilar, la va a orinar. Las otras 2 las va a orinar. ¿Por qué? Porque el cuerpo te va a asimilar 1 por día. No te dijo 1 por día de pijotero. Te dijo, si le metes más, el cuerpo te va a asimilar 1 y la otra 2 la va a largar. Entonces, ¿para qué gastás en 3? Esto con el suelo pasa lo mismo. Si yo le pongo más veneno de lo que me dice el marbete, y eso va a ser un residuo. Y ese residuo va a terminar en la napa, chicos. Más temprano que tarde. Bueno, eso tiene que ver con estas acciones negativas que le digo de un sistema agrícola que no es sustentable. Lo vamos a dejar acá. El martes que viene terminamos de ver la ley. ¿Y qué me gustaría? El martes que viene es... Lentes. 12, profe. 12, ¿cierto? Y me gustaría, el 12 terminamos la ley. Piensen si hay algún tema que ustedes quieran que yo les dé. Que me digan, Sergio, hoy queremos hablar de tal cosa, porque pasó tal cosa, porque vimos esto en los diarios, o por lo que sea. Y el 26 ya me gustaría tomar el examen. ¿Cómo andan ustedes para el examen? ¿Cómo están con las otras materias, con los finales y demás? Cuando finales ya tienen en noviembre, ¿no? 1, 2, 3 llamando.
En noviembre ya hay finales, Sí, ¿cierto? en noviembre empiezan, profe, y algunas, en octubre todavía hay esas mesas intermedias, hay algunas fechas. ¿Y cuál es la primera semana de finales? No sé si es la segunda o tercera de noviembre. El 22, profe. Ah, ¿recién el 22? Mirá, ¿y cuándo termina la clase? Te hago la pregunta, estamos en la misma. Nosotros vamos a terminar en octubre. ¿Cómo andan para examen 26 de octubre? Sí, me Bien, parece profe. ¿Cómo? Me parece que queda cómodo, según los parciales que tenemos. Bueno, queda bien. Examen civil, martes 26 de octubre. La semana que viene terminamos con lo que es la ley y después algún tema que ustedes, en estas charlas que tenemos horribles de la virtualidad, algo que les quede duda, alguna cosa que les gustaría saber más, o terminan de ver lo ambiental, les parece que es importante, suma la formación de ustedes, les parece que es una boludez, eso me gustaría un poco más saber de ustedes. Y para los que no me conocen, no pasa nada si ustedes me dicen, che, Sergio, todo lo que decís vos me parece una boludez que no sirve para nada. No me voy a enojar, ni le voy a poner una nota baja, ni nada por el estilo, ¿eh?